Amén. En esta mañana yo le voy a invitar a que me acompañe al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Vamos a ir al verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en sabiduría, a fin de presentar a todo hombre en la sabiduría perfeccionado en Cristo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que a través de ella podemos conocer los planes y diseños eternos que tú tienes. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, tú hables a nuestras vidas. Nosotros abrimos nuestras mentes, abrimos nuestro espíritu, abrimos, Señor, aún nuestros corazones, para que saques toda estructura errónea y puedas establecer a Cristo en nosotros. Gracias en Jesús. Amén y amén. En esta mañana precisamente quiero hablar de eso. Cristo en nosotros. Porque a veces tenemos, se puede decir que una noción básica de lo que es Cristo en nosotros, pero a veces no llegamos ni siquiera a completar lo extenso que es hablar de Cristo en nosotros. Si yo le pregunto a alguien de los que está acá, ¿qué es para usted Cristo en nosotros? Me gusta mucho eso que ella está mencionando, porque ella me está dando como cosas muy puntuales de lo que es Cristo en nosotros y aún de lo que está expresado en este texto que leíamos. Porque a veces hablamos de, la semana pasada, por ejemplo, hablamos de lo que era el Evangelio del Reino. Y decíamos que el Evangelio consta de 2 etapas. Y que hasta ahora nosotros nos han presentado un Evangelio de salvación. O sea, es como que yo te traiga a mi casa y tú te quedes parado en la puerta. Y que si te voy a dar comida, voy y te llevo la comida a la puerta. Y si me pides agua, voy y te llevo el agua a la puerta. Y si te dan ganas de orinar, bueno, tú buscas en dónde hacer tus necesidades, que no se vea tan feo. Porque la salvación, por decirlo de alguna manera, no es todo. Hay algo mucho más grande, hay un plan eterno, hay un diseño eterno de Dios, del cual usted y yo formamos parte. En estos días escuchamos algo muy profundo que por lo menos a mí me derrumbó una estructura que tenía en mi mente. Y es que en el discipulado con el que estamos trabajando, el pastor que estaba dando el discipulado, él dice que precisamente lo que hablaba al principio con respecto a lo que es la eternidad, nosotros, eso lo dice en el libro de Jeremías, y aún hay un salmo en el que David hace mención de eso. Mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaba escrito todas las cosas que iban a acontecer sin faltar ninguna de ellas. Eso nos habla de una eternidad. Ahora, cuando usted y yo hablamos de una vida de una persona, por ejemplo, un caso muy cotidiano, hablar de lo que es el proaborto hoy en día, es un tema muy sensible, porque tú dices no está bien abortar y te van a decir la campaña publicitaria que han lanzado, mi cuerpo, mi decisión. Pero tú no estás afectando a tu cuerpo. Yo para esto soy un poquito radical, pero yo le digo, si fuera tu cuerpo, ¿por qué no mueres tú en vez de morir el feto? Ahora, ¿sabe usted qué pasa cuando ocurre un aborto provocado? O sea, una mujer que dice, se propone en su mente y dice, voy a abortar, va y aborta. Para nosotros, a veces es simplemente la pérdida de una vida humana. Bueno, para algunos.
Hay personas que dicen que no tiene vida sino después que sale del vientre de su mamá. Algunos dicen que tiene vida es después de ciertos meses de desarrollo. Pero la verdad es que ya nosotros sabemos, la Biblia dice, tenemos vida aún antes aún antes de ser fecundados, por llamarlo así. Pero no es solamente la pérdida de una vida. Cuando usted y yo hablamos de un aborto, estamos hablando de alterar el plan eterno de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces nos han presentado un evangelio de reino donde nos dicen lo importante es que tú seas salvo y que tú entres al cielo. Si entraste al cielo, problema resuelto. Y usted y yo nos desligamos de un plan eterno que Dios tiene. ¿Y cuál es ese plan eterno? Si usted quiere saber cuál es el plan eterno, vaya a YouTube, al canal de la iglesia y escuche el tema de la semana pasada. Menos mal que yo mismo me hago mi publicidad. Por ahora estamos subiendo solamente los audios de la palabra con una imagen, pero a futuro queremos empezar a grabar segmentos cortos que usted pueda descargarlos y compartir en sus estados de WhatsApp, con sus amigos y todo eso. Pero cuando usted y yo hablamos de un plan eterno, para hablar de un plan eterno y aún para hablarle de un evangelio de reino, el evangelio de reino es ese que no te deja estar solamente en la puerta, sino que te trae adentro y te enseña y te dice, ok, ya eres salvo, ya hiciste una confesión de fe, ya aceptaste a Cristo en tu vida, pero es necesario que camines en procesos de transformación. El problema con la iglesia es que nosotros muchas veces le hemos dicho a la gente, bueno, Dios te ama tal cual eres. Ahí hay media verdad. ¿Por qué? Porque Dios sí te ama, pero Dios te ama tanto que desea, y está escrito en la Biblia, que tú y yo seamos transformados y que lleguemos a ser a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Eso es imposible, eso es otra idea errónea. A nosotros nos han metido en la cabeza que es imposible ser perfecto. ¿Es que el único perfecto es Dios? Sí. Ahora, vamos a remontarnos a la creación. ¿A imagen y semejanza de quién fuimos creados? ¿Podemos o no ser perfeccionados? Ojo, no es que somos perfectos. Podemos ser perfeccionados. Podemos ser perfeccionados en el carácter. Hay alguno que quizá es un fosforito, pero eso puede ser cambiado. ¿Cómo? A través de procesos de transformación. ¿Por qué? Porque no es que, bueno, cuando yo llegué, eso es otra mentira, todos mis problemas van a ser resueltos. Bueno, yo acepté a Dios y todos mis problemas se tienen que acabar. Eso es mentira. El problema está en que nosotros hemos hablado y aún hemos creído algo que no es real, o que es real pero a medias, y una verdad a medias se termina convirtiendo en una mentira. Y usted y yo tenemos que conocer el evangelio de salvación. ¿Cuál es el evangelio de salvación? Ese que te trae y te hace caminar por procesos de transformación, en donde tú vas sacando todas esas cosas que están dentro de ti. Yo le hago una pregunta a los que empezaron el discipulado. Han salido cosas aún que usted ni siquiera sabía que estaban, ¿verdad? Ahora, dentro de la Biblia hay ejemplos en los evangelios. Cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando usted lee, hay ejemplos dentro de la Biblia donde te muestran personas que caminaron procesos de transformación y personas que decidieron no caminarlo. Porque desde Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista empezó a predicar, lo que le decía a la gente es: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Uno de los ejemplos de alguien que realmente caminó en la transformación, Pedro. Claro, porque nosotros cuando nos hablan de, bueno, que el reino va a ser establecido en la tierra, yo le voy a decir por lo menos la gráfica que yo tenía hace muchos años atrás. En ese tiempo, para mí el entendimiento de lo que era el reino de los cielos se va a establecer en la tierra es que, yo no sé si usted ha visto los Avengers, los Vengadores. A veces las tinieblas están más conectadas de lo que nosotros conectamos la realidad con la luz. Cuando usted ve la película de los Avengers, la Endgame. En esa película ocurre más o menos un ejemplo de lo que sería un reino establecido. Claro, no el reino de los cielos, pero un reino establecido. ¿Por qué? Porque en Infinity War, que fue la que estaba antes, el personaje principal de los malos, Thanos, todo eso tiene una connotación espiritual. Thanos es un nombre que tiene una importancia a nivel espiritual. Eso va mucho más allá. Ahora, Thanos consigue el guantelete, logra recolectar todas las gemas del infinito. Las gemas del infinito son
Son esas piedritas que él recogió y las metió en el guante todas, pero eso también tiene una connotación espiritual y viene de otra religión, de otra cultura. Cuando él las consigue, recuérdese que el plan de él era hacer el chasquido con todas las gemas del infinito, y después que él hiciera su chasquido con todas las gemas del infinito, él iba a acabar con la mitad de la población de toda la galaxia. Eso es establecer un reino. ¿Por qué? Porque de la vida cotidiana del ser humano, tener una forma normal, él venía a cambiar la forma de vida de las personas, porque a él le parecía que era necesario. Eso no es establecer un reino. Ahora, con este ejemplo yo lo traigo a más o menos lo que yo veía en mi mente. ¿Por qué? Porque cuando él llegó a la Tierra, él llegó con sus naves y con todos sus aliados y todo el mundo, y eso era más o menos lo que yo tenía en mi mente, de que era establecer un reino, que Dios iba a venir a la Tierra y entonces bueno, vamos a acabar con todo el mal de la Tierra y los matamos a todos. Tenemos muchas imágenes y por eso es que a veces nos cuesta entender lo que es la eternidad de Dios. Y yo creo que nosotros necesitamos conocer mucho más a Cristo para que podamos entender cosas más eternas. Pero hablándole rápido de lo que es el Evangelio del Reino, cuando, es como decía la hermana Marina, cuando yo realmente voy a establecer el Evangelio del Reino, cuando yo voy a establecer el reino de Dios y su justicia, es porque en mí hay áreas que han sido transformadas. Entonces, si yo era una persona amargada, el reino de Dios se establece en mi vida. ¿Por qué? Porque a mí me llega la revelación directamente del cielo que el Espíritu de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces ya yo dejo de ser un amargado y realmente vivo feliz porque entiendo cuál es el gozo que Dios da. Y asimismo, para de contar con la cantidad de cosas con las que podríamos asociar lo que es establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Qué pasa? Que cuando usted y yo somos transformados en un área, lo más inmediato es que usted va a anhelar que otros sean transformados también. Ahora, hasta la actualidad, nosotros no hemos hecho todo el trabajo, pero hemos ido ahí como poco a poco, haciendo las cosas como tienen que ser. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad anhelamos predicar a Dios, anhelamos extender el mensaje de salvación, pero tenemos que entender también que para extender un mensaje de salvación tiene que haber una iglesia que esté preparada para guiar a la gente en procesos de transformación. ¿Por qué? Porque una salvación a medias te va a salvar a la gente, se van a ir al cielo. Puede que la persona se arrepintió y viva 30, 40, 50 años más, y si él se mantiene en realidad caminando de acuerdo a lo que Dios quiere, él se va a ir al cielo. Pero lo importante aquí no es que nos vayamos al cielo, lo importante aquí es que establezcamos el reino. ¿Qué sentido tiene que yo me vaya al cielo y mi vida fue una vida egoísta en la que no establecí el reino? Hay cosas mucho más eternas que simplemente aceptar a Dios para irme al cielo. Es como que tú tengas la solución a un problema y no soluciones el problema. Y por eso es que Cristo, así como decía aquí en Colosenses 1, creo que es el 27 que lo dice puntualmente, así como Cristo es en nosotros esperanza de gloria, ahí te da unas instrucciones de cómo tú y yo vamos a mostrar a Cristo. 28, yo lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Dice: nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Eso es Cristo en nosotros. ¿Sabes qué es Cristo en nosotros? Cuando tú entiendes que ya tu vida no es para simplemente hacer lo que a ti te parece que tienes que hacer. Y esto es quizá duro para algunos. Para mí lo fue al principio, porque por la forma de ser en la que nosotros nos hemos levantado en mi casa, nosotros somos personas que lo calculamos todo y lo planeamos todo. Y créame, dentro de mi plan fuera de Cristo, esto no estaba. Le estoy siendo sincero. Pero es entender que hay un plan eterno que está por encima de mi proyecto personal. Porque cuando yo hago un proyecto personal fuera de Cristo, Dios va a tratar de llamarte para que tú conozcas cuál es su proyecto. Y créeme, en el momento en que lo conoces, Él te va a decir: ocúpate de mi proyecto, yo me ocupo del tuyo. Señor, es que mi proyecto es levantar una familia que te conozca. Él te va a decir: está bien, ocúpate de tu proyecto.
Pero si te ocupas de tu proyecto, tienes margen de error. Fuera de él nada podemos hacer. Por eso tenemos que saber realmente qué es Cristo en nosotros. Hacernos una pregunta todas las mañanas. Señor, ¿en realidad yo estoy viviendo a Cristo o estoy viviendo mi plan personal? Ay, es que es duro. Mira, al principio quizá va a ser duro. Porque, seamos sinceros, nadie va a ir, ay, bueno, Señor, tengo que renunciar a lo que yo quiero. Sí, estoy feliz porque tengo que renunciar. No. Señor, tengo que apartar mi plan personal para hacer el tuyo. Ay, qué feliz estoy. No. Y me gusta mucho como dice el 24 aquí, en esta versión dice, me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Analízalo en su humanidad y dígame si esto tiene coherencia. Me alegro en mis sufrimientos por ustedes. O sea, yo estoy sufriendo, ¿cómo me voy a alegrar por otro? ¿Y cómo me voy a alegrar en mi sufrimiento? No tiene lógica. Pero sabes, aquí estaba hablando un apóstol que entendió que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Dice en otra versión, el verso 27 dice que el Cristo que vive en ustedes les da la seguridad que participarán de su gloria. Yo le voy a hacer primero una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros vamos a ser totalmente felices cuando estemos en el cielo? Levante la mano. Ok, ahora, necesito que entiendan algo también. Aquí me está hablando que vamos a ser partícipes de su gloria. ¿Sabía usted que usted y yo deberíamos en nuestro espíritu estar sentados juntamente con Cristo gobernando? Entonces nosotros no vamos a ser partícipes de su gloria en el momento que, ay, me morí y voy al cielo. Y ahora sí, voy a ser partícipe de su gloria y voy a ser feliz. Tenemos que vivirlo desde ahora. No es una cuestión de si sufro o no sufro. Es una cuestión de que yo tengo que ser partícipe de su gloria desde ahora, aquí en la tierra. ¿Sí? Más que ganarnos ese derecho sería aprender a vivirlo. Porque si yo le pregunto quién quiere ser desdichado y triste, nadie. Ay, no, yo quiero ser triste, yo quiero vivir amargado. Uy, qué felicidad vivir amargado. No, nadie. Es ilógico. Pero usted y yo tenemos que entender que ahora se da cuenta lo que yo hablo de eternidad. Se da cuenta que teníamos un pensamiento fragmentado. Le explico por qué. Porque pensamos que, bueno, nuestra vida después que nos morimos sigue con Cristo. Ahora, ha sido algo que naturalmente tú lo estás viviendo y tú dices, Señor, no entiendo qué es esto. Porque lo natural en mi vida es que si yo estoy triste, yo ande cabizbajo, derrotado, con mala cara quizá, descuidado. Nadie va a entender el momento en que tú le digas que tienes un problema pero que estás feliz. ¿Te das cuenta lo que el apóstol decía aquí? Cuando les decía que se alegraba por ellos en su sufrimiento. Él era una persona que había entendido que desde aquí tenemos que gobernar con Él. Eso es entender eternidad. Entender eternidad es que yo no me voy a gozar solamente cuando esté en el cielo. Entender eternidad es que con lo que estoy viviendo hoy en día yo tengo que vivir a Cristo. Ay, es que no voy a sufrir. No es eso. Es una cuestión de que usted y yo tenemos que conocer realmente lo que es Cristo en mí. Cristo en mí es poder dar el concepto que el apóstol daba aquí en este momento, cuando él decía, desde mis aflicciones, desde mi sufrimiento, yo me gozo con ustedes. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el plan eterno. Estoy cumpliendo con mi parte del plan eterno. Porque, por si usted no lo sabía, dentro del plan eterno, usted y yo y toda la humanidad juega un papel. Es como lo que yo siempre he dicho, nosotros somos representantes de Dios. Nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Hay algunos que lo representan bien y otros que lo representan mal. Pero usted y yo somos representantes de Dios en la tierra. No solamente la iglesia cristiana, todo. Eso es como el mundo espiritual. A veces hay personas que dicen, bueno, no, yo no me meto con nada de eso del mundo espiritual, yo no reprendo demonios, yo no hago nada de eso, porque si yo no me meto con eso, eso no se mete conmigo. Mentira. Tú y yo estamos en el medio de una guerra espiritual constante, pero tenemos que conocer a Cristo. A veces nos enfocamos más en áreas específicas que en conocer a Cristo. Es como que usted y yo tomemos que, bueno, el discipulado es todo. Sí, es todo para el camino de los procesos de transformación. Pero hay áreas en las que Cristo, al ser revelado en tu vida, cuando vayas allá y lo veas,
la lección del discipulado, tú vas a decir, esto era lo que Dios venía hablando a mi vida. Ya Dios venía tratando conmigo en esta área y yo ni siquiera le había dado un nombre. Esto lo que me da es un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Qué estoy atacando? Ahora quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué entiende usted que es participar de su gloria? Alguien que me diga, leyendo esto, ¿qué entiende usted que es participar de su gloria? Vivir a Cristo en nosotros. Ahora, ¿cómo yo voy a vivir a Cristo en mí? Aquí me da como, así como cuando usted y yo estamos viendo o oyendo un programa que vienen y te dan un tip para algo. Aquí el apóstol nos soltó uno así en el aire, así como que bueno, ahorita te digo este, hay más, pero ahorita te digo este. Está en el 28, dice, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da. Dos cosas, aconsejando y enseñando. Ahora, yo quiero derrumbar otro argumento de la mente. Nosotros creemos que enseñar simplemente es decir, mira, tienes que leer la Biblia. Mira, tú no puedes actuar así. Según estudios que han hecho, dicen que casi el 80% de nuestro comportamiento como seres humanos es más aprendido inconsciente que consciente. Si yo te pido una explicación de cómo tú aprendiste a hablar, ¿me la darías? ¿Cómo aprendiste a hablar? Ahora, tú lo ejecutaste en tu conciencia. Tú dijiste, mira, tengo que repetir esto para hacer esto. No, tú simplemente oíste y de lo que oíste, vamos a ponerlo un poquito más difícil. ¿Cómo aprendiste a caminar? Dame una explicación de cómo en tu mente tú desarrollaste el algoritmo de cómo ibas a caminar. No existe, simplemente te levantaste, no vino nadie y te dijo, bueno, mira, tienes que darle un pie adelante y después al otro y tratar de mantener el equilibrio con los brazos abiertos. No. Ahora, ¿cómo tú tienes la forma de hablar que tienes? ¿Por qué tú no hablas en chino y hablas en castellano, en español latino? Porque fue lo que recibiste. Voy a eso, precisamente. ¿Cómo tú tienes la conducta que tienes hoy en día? Fue un conocimiento prácticamente inconsciente. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo que mi mamá en estos días, mi mamá y yo estábamos hablando ahí en la mesa y lo analizábamos. ¿Tú no te das cuenta que muchas veces hay cosas que tú odias de tu mamá o de tu papá y tú las haces? Ahora, ¿sabes por qué pasa eso? Porque nosotros aprendemos más de lo que vemos hacer a las personas que de lo que nos dicen. Nuestro desarrollo psicoemocional está más basado a cómo es el trato en nuestro hogar que a lo que muchas veces nos puedan enseñar. Y ahora vamos un poquito más profundo. ¿Usted no ha visto a un niño que nunca ha conocido a su papá? Y usted sí conoció al papá. Y usted ve que el muchachito tiene actitudes como la del papá y nunca lo conoció. Con nuestro ADN espiritual. Porque nuestros padres no solamente transfieren ADN a través de la sangre, sino que el espíritu tiene un ADN que es como eso que dice la Biblia de un día hace declaración a otro, a sí mismo. Un padre hace declaración a lo que va a ser un hijo. ¿Y sabes por qué nosotros tenemos que caminar muchas veces en procesos de transformación? Procesos de transformación profundos. Usted y yo muchas veces tenemos que caminar en procesos de transformación. ¿Por qué? Porque de la naturaleza caída que traemos desde nuestros padres, tiene que ser modelado Cristo en nosotros. Ese es el trabajo de un proceso de transformación. Por eso es que nosotros nos empeñamos tanto en que la gente entre en procesos de transformación, en procesos de formación de carácter. Porque el deseo de Dios no es que tú naciste y te quedes así toda la vida y bueno, si lo recibiste vas al cielo y si no, bueno, no importa.
No, el deseo de Dios es que tú y yo podamos ser transformados hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo y podamos mostrar a Cristo a otros durante todo el proceso de transformación que estamos caminando. Eso es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es poder decirle a los demás, yo fui transformado, tú puedes ser transformado. ¿Por qué? No lo hice en mi fuerza. Fuera de Cristo yo no lo podría hacer. Fuera de Cristo tú y yo no podemos hacerlo. Eso es Cristo en nosotros. Es mostrar al Dios que te ama, no porque, bueno, te ama tal cual eres. Es mostrar al Dios que te ama por la esencia de Cristo que hay en ti. Es necesario que Cristo sea formado en ti y en mí. Toca al que tienes al lado y dile, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y sabes, no es imposible. A veces se ve difícil, porque cuando tú y yo nos apegamos a formas de vivir va a ser difícil. El primer paso es, así como un día Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo, Padre, si es posible, dentro de lo que cabe, si hay alguna posibilidad de que esto no suceda, que no pase. Cuando le dijo, pasa de mí esta copa, porque hay áreas en tu vida y en mi vida que tú y yo vamos muchas veces a querer que ni las toquen. Es como ese cuarto de los peretos que tenemos en la casa. O la caja del arrume que tenemos ahí en el cuarto. Que todo lo que tienes vas y lo metes en ese cuarto. Porque aunque usted no lo crea, las casas y las habitaciones son la radiografía de cómo es una persona. A mí me puede hablar mucha gente de Dios. Y yo puedo oír mensajes muy bonitos donde ponen a Cristo como el todo. Pero también dice en la palabra, háblame de tus obras. Háblame de tus frutos y yo te mostraré mis frutos con mis obras. Lo que él estaba diciendo es, mira, tú puedes venir a echarme el cuento que tú quieras, pero así tú me hables muy bonito de Dios. Cuando yo te vea a ti cómo te comportas, ahí es donde yo voy a ver a Dios en ti. Y eso es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es que cuando tú vayas a hablar con alguien, tú no vayas con la queja por encima de todo. Que por más de que la situación actual trate a veces de aplastarnos, tú puedas entender, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Yo te invito a que te pongas de pie y abraces a la persona que tienes al lado y le digas, Cristo en nosotros, esperanza de gloria.